Hoy nos acompaña Enrique González, autor de Reforma o Ruptura, una aproximación crítica a las políticas del Partido Comunista de España entre 1973 y 1977. Enrique, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, menudas fechas has elegido, una época cuanto menos polémica. Sí, tanto y tanto, la verdad que sí, porque además el tema de este periodo histórico de España y tal, pues está siendo bastante cuestionado y al mismo tiempo está siendo objeto de debate ya no solamente en el mundo universitario, sino incluso ya en la opinión pública, ¿no? Y es una oportunidad pues muy buena para plantear un debate de estas características. Hoy a las 7 de la tarde has presentado este libro en Donostia. ¿Cómo ha ido esa presentación? Bien, yo creo que muy, bueno, en principio muy interesante, porque además de plantear toda una serie de aspectos que están contemplados en el libro, luego se han suscitado pues tanto dudas como cuestiones también polémicas, como al mismo tiempo también críticas sobre algunos aspectos que se están dilucidando ahora mismo, ¿no?, en la opinión pública, y no solamente en la opinión pública, sino también en el mundo universitario, ¿no? Se dice en los más media que la ruptura era imposible y que no había otra opción que una reforma porque había ruido de sables. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo en el libro lo que planteo es que no estoy de acuerdo con esa tesis, ¿no? Porque fundamentalmente además el tema se basa en la famosa correlación de fuerzas, es decir, que lo que utilizaron los principales organizaciones obreras de aquel entonces, sobre todo el partido del antifranquismo, que era como así se llamaba el Partido Comunista de España, era el argumento de que no había suficientes fuerzas para opciones rupturistas, para opciones que de alguna manera rompieran con la dictadura franquista y sobre todo con el sistema económico sobre el que se sustentaba esta dictadura, que era el sistema económico capitalista. El problema es que en muchas de las ocasiones que se planteaban estos debates, los líderes del PC lo utilizaban más que como una oportunidad para convencer a otros trabajadores y a otros jóvenes y a otros sectores de la sociedad española de la corrección de sus propuestas, lo utilizaban para zanjar el debate. Es decir, como ya lo daban por sentado de que no había una situación favorable, nos tenemos que acomodar a la situación que hay en la realidad de España de los años 70. Y con eso justificaban todo tipo de políticas, desde movilizaciones obreras para dirigirlas en una determinada orientación, desde acontecimientos políticos, como podría ser la ley de reforma política o los pactos de la Moncloa, hasta actuaciones internas en el seno del propio partido. Para todo eso lo utilizaban. Fíjate que es una constante del Partido Comunista a lo largo de la historia, porque yo me acuerdo que estos mismos argumentos, si leemos también documentos de la época de la República, también se utilizaban. Es que ese es uno de los aspectos que también insisto en el libro, ¿no? Porque por un lado no se puede entender el análisis que hacía el PC sobre la realidad coyuntural de los años 70 sin tener una perspectiva más amplia de la historia del Partido Comunista de España, porque no solo en ese periodo que tú citas, no de la Segunda República, sino prácticamente desde poco después de su nacimiento como organización política, que fue a principios de la década de los 20, transcurre la dictadura de Primo de Rivera, transcurre la caída de la monarquía, Alfonso XIII, transcurre la Segunda República, transcurre la Guerra Civil, transcurre la dictadura de Franco y finaliza, en cuanto a mi periodo, con la transición hacia la democracia. Yo no he conseguido encontrar ni un solo documento del Partido Comunista de España en el cual defienda, en algunos de esos periodos históricos tan diferentes, que había una correlación de fuerza favorable para una transformación revolucionaria de la sociedad. En ningún momento. Lo que al final se deduce de esto que me estás contando es que el Partido Comunista de España realmente lo que ha estado buscando a lo largo de su historia es acomodarse en un régimen concreto. Yo, fíjate, tuve ocasión de hablar con el creador de la Junta Democrática, con Antonio García Trevijano, recientemente fallecido, por cierto, y él siempre contaba una anécdota ocurrida en el año 1974, si no recuerdo mal, en el Hotel Loti, cuando se hacían las primeras reuniones de la Junta Democrática, en la que decía que bueno, ellos abogaban por la ruptura, y fíjate que los que eran favorables a una negociación con el régimen precisamente eran comisiones obreras y el Partido Comunista, que fueron los únicos que votaron en esa votación que se hace en el año 74 a favor de un entendimiento con el régimen franquista. Claro, es que además fíjate que eso era un auténtico contrasentido, porque aparte de esa consideración histórica que te he comentado antes del Partido Comunista de España y sus análisis sobre la correlación de fuerzas, dentro de lo que es el análisis coyuntural, fíjate cuáles eran sus condiciones para una ruptura democrática y cómo esa
esa ruptura en realidad era una ruptura que como mínimo había que entrecomillarla, porque decían que esa ruptura tenía que conseguirse con un PC legalizado y que tuviera tareas de gobierno, con el objetivo de que la democracia se consolidara. Además, tenía que conseguirse esa ruptura con movilizaciones, sí, pero controladas, que fueran moderadas, que no se alargaran en el tiempo y que, por supuesto, dieran una imagen de moderación y de responsabilidad por parte del movimiento obrero. Al mismo tiempo, también, ese tipo de ruptura tenía que conseguirse negociando con los poderes fácticos, Iglesia, Ejército y banca. Y al mismo tiempo, para conseguir que esas alianzas que tenía el Partido Comunista de España con la Junta Democrática, que eran esos sectores burgueses democráticos que decía el PC, eso conllevaba que no hubiera reivindicaciones estrictamente obreras, porque entonces esos sectores se iban. Con lo cual, si me permites la frase, con todo esto es como el libro de Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Fíjate también que hay otro hecho curioso que entra también a formar parte de esta época, ¿no? En el momento en el que se abre la ventanilla para la legalización, no pestañean. No. Y de hecho hay gente que opina que si no hubieran aceptado esa legalización, las elecciones os hubieran legitimado, cae el régimen y hay ruptura. Fíjate si era sencillo, que no hacía falta hacer una movilización grande. Sí, incluso aparte, aunque tuviese una mayor complejidad, incluso que no fuera tan sencillo, pero lo que no puede ser es que al final incluso el PC, para conseguir esa legalización, tuviera que aceptar cuestiones desde la bandera, cuestiones como la monarquía, o sea, abdicar, por supuesto, defender la unidad de España, bajo cualquier concepto, lo que implicaba rechazar el derecho de autodeterminación, que partidos como el EPK, en el año 70, cuando se realiza la segunda conferencia del Partido Comunista de Euskadi, lo defiende, y es en el año 74. Pero fíjate, para que veas cómo todo eso en la práctica no coincidía con sus planteamientos teóricos, con lo que hacía en la práctica, que al mismo tiempo que la segunda conferencia del Partido Comunista de España, de Euskadi, defiende el derecho de autodeterminación, está en la reunión con García Trevijano redactando el documento de la Junta Democrática Española desde España, donde se reconoce que es inexorable la unidad de España. Al mismo tiempo, es que son unos días los que transcurre entre los que se celebra aquí la segunda conferencia del EPK y lo que se está debatiendo en París, el documento impulsado por el Partido Comunista de España, en donde dice que la unidad de España es absolutamente innegociable. Como mucho se reconocería la singularidad de los territorios, entre los cuales estaba evidentemente el de Euskadi, pero se reconocería dentro del marco de la unidad de España. Y al mismo tiempo estaba defendiendo, unos días antes, aprobado por los militantes vascos, la defensa del derecho de autodeterminación. ¿Se podría decir que fue una especie de tonto útil para frenar una revolución, una especie de puerta en la izquierda? Más que de tonto útil, y eso es una de las múltiples citas que hago, hay el liberal Joaquín Satrústegui, que era representante de los sectores más, sobre todo del capital internacional en España, es el que precisamente comenta que era necesario integrar a los líderes del Partido Comunista de España y de comisiones obreras en su proyecto, con el fin además, y lo dice explícitamente, con el fin de intentar evitar que el radicalismo pueda poner, ¿me entiendes?, en tensión o sobre la cuerda floja lo que es ese cambio de la dictadura hacia una democracia con una serie de señas de identidad que no superasen toda una serie de aspectos, como vimos en el tema de la amnistía y de toda una serie de cuestiones que todavía 40 años después estamos todavía con esos problemas sin resolver, y con el objetivo, insisto, de que los líderes del PC y de comisiones controlasen en aquel momento eran los principales líderes de la oposición, controlasen a la clase trabajadora y que ésta no tuviera ningún tipo de radicalización que pusiera en cuestión el acuerdo. Y al mismo, claro, por eso, después de la ley de reforma política del 76 y con el tema ya de la iniciativa que tiene ya el gobierno de Adolfo Suárez en el 77, es cuando ya cogen los sectores, más inteligentes de las élites dominantes y ya dejan atrás al Partido Comunista de España, porque ya han cumplido o ya están en vías de cumplir el objetivo que ellos tenían, y era desarmar, desmovilizar a la clase trabajadora a través de las políticas que estaba llevando a cabo el Partido Comunista de España, claro.
Nos encontramos en ese régimen que se crea en el año 78, bueno, como se dice habitualmente, ¿no? Por la fecha en la que se aprueba la Constitución. Casi 40 años después, algo más de 40 años después, nos encontramos que, no soy franquista, pero evidentemente, pero si vemos lo que ha llegado a raíz de aquella traición, pues por ejemplo la industria en aquella época representaba un 30%, estamos en un 15%, de ser la octava potencia económica hemos pasado a ser la 17ª, no tenemos las pensiones garantizadas, hay una corrupción que es de la más grande en el mundo civilizado, una deuda que supera el 100% del Producto Interior Bruto, en fin, yo no sé cómo hoy en día hay todavía gente que pueda defender lo que pasa, esa ejemplaridad, ¿no? De los líderes. Esto es verdad y tal, que ya sale un poco de lo que es el marco del libro, pero no tengo, tengo enorme interés por contestarte, ¿no? Pero es verdad que incluso, fíjate, lo que planteaba, y eso sí que lo abordo en el trabajo, la alternativa que planteaba el PC a la situación que tenía el Estado español en el año 76-77, sobre todo en lo referente a la crisis económica, porque entonces, claro, hay una crisis económica muy importante en los años 70, una crisis conocida como la crisis del petróleo, como recordarás, y que además es una crisis mal denominada, porque la crisis del sistema capitalista en las principales potencias empezaba ya a darse a finales de los 60. Estados Unidos, Alemania, Japón, empiezan a tener ya signos de que el auge que hubo después de la Segunda Guerra Mundial estaba ya dando sus últimos tumbos. Entonces, en ese contexto, y ante la crisis económica que ya empieza a cernirse en España, con un incremento del número de parados, los emigrantes empiezan a volver a España, las empresas empiezan a cerrar en toda una serie de sitios, la inflación se dispara a límites impresionantes. En ese contexto, la alternativa que daba el PC era que con el régimen democrático se iba a solucionar todo. Es más, con la firma de los pactos de la Moncloa entre octubre y noviembre de 1977, Santiago Carrillo declara en los medios de comunicación que en 18 meses el paro quedará fuera de los problemas de la economía española. O sea, que no habrá paro. Eso lo planteaba Carrillo. Y claro, daba el argumento esto a la militancia del PC, a la militancia de comisiones, a la periferia, a los simpatizantes, diciéndole que la crisis económica se solucionaría con un régimen democrático, cuando ellos sabían perfectamente que en ese momento había una crisis económica en los principales países capitalistas del mundo, todos ellos con regímenes democráticos. Por tanto, la solución no podía estar en el régimen democrático, sino en todo caso en una alternativa a la crisis capitalista que entonces estaba encima de la mesa, que es la que tenemos ahora. La crisis que ahora mismo sufre el Estado español no la sufre solo el Estado español, la sufre Estados Unidos, la sufre Japón, la sufre Gran Bretaña, la sufre Italia, la sufre Francia, todos ellos por un sistema económico que tiene un funcionamiento determinado y que hace que evidentemente cuando surgen toda una serie de fenómenos económicos, al final quien paga los platos rotos son los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como estamos viendo a nivel internacional. Una situación muy parecida a la que abordo en el trabajo de investigación de hace 40 años, que había una crisis galopante. Y entonces el PC, en vez de decir, no, esto no es un problema de que haya un régimen democrático o una dictadura, sino que es un problema del funcionamiento del sistema capitalista. Y ellos lo sabían, porque esos datos eran vox populi, como ahora decir, bueno, es que se puede negar la situación en estos países capitalistas más desarrollados que están teniendo una situación de crisis muy seria. ¿Se está repitiendo, salvando evidentemente las distancias, la historia en este año 2018, en la actualidad? Me refiero a que hay una crisis evidentemente de régimen. Hablaba antes de una serie de datos, sí, las pensiones no están garantizadas, la deuda es elevadísima, hay un descontento tremendo en la calle, el régimen cada vez estaba más deslegitimado y de golpe y porrazo aparece un partido de nueva izquierda que según pasan los meses, según pasan los años, vemos como poquito a poco, de ser un partido quizás de corte comunista, empieza a acercarse peligrosamente a la socialdemocracia y a integrarse en todas las estructuras del Estado. Sí, además esto es muy interesante porque... las distancias, sí, por supuesto, no, está claro. Estamos en el mismo periodo. No estamos en el mismo periodo, pero es verdad que tiene, por lo menos hay una serie de similitudes. Fíjate que en una de las charlas de presentación que di en Tenerife, era en una clase de alumnos, ¿no? Y entonces lo que más me gustó fue que uno de ellos se acercó al final y me dijo, oye, algunas de las cuestiones que estás comentando, ¿no se parecen un poco a lo que está pasando con Podemos?
Y la verdad que me sentí enormemente muy satisfecho, porque dije, mira, por lo menos una parte fundamental, que es lo que quiero constatar en el libro, que es por encima de aspectos académicos y tal, lo que más me interesa es intentar por lo menos arrojar algo de luz, modestamente, pero que nos permita ver algunas de las cuestiones que están pasando ahora, viendo y analizando y aprendiendo de lo que pasó entonces. Bueno, pues para mí hay aspectos que son fundamentales. Fíjate, en el caso del PC, al final se encontró con que, y eso lo decía uno de los que fue ideólogo del Partido Comunista de España, Manolo Sacristán, decía, no, si el PC tiene razón en decir que no hay alternativa a lo que ellos defienden, pero con una condición, es que ellos entienden que no hay alternativa porque se atienen a la gestión institucional y aceptan la lógica de funcionamiento del sistema capitalista. Esas dos señas de identidad son exactamente iguales que las que plantea Podemos ahora mismo. Están defendiendo única y exclusivamente la gestión institucional, la calle ya hace tiempo que la han abandonado, y en segundo lugar están aceptando la lógica de funcionamiento del sistema capitalista. Por tanto, al final, claro, ¿dónde te lleva ese tipo de planteamientos? A una opción socialdemócrata, como le pasó al Partido Comunista de España. Entonces se llamaba eurocomunismo, que era lo que defendía el Partido Comunista de España, y ahora lo que defienden es la nueva izquierda, nuevas alternativas, pero aunque, si me permiten la expresión, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, aunque pongas otra denominación diferente, al final la alternativa que estás planteando es que ya es conocida. Fíjate un ejemplo, que esto salimos del ámbito español, pero que viene muy al hilo de lo que está pasando a nivel internacional. Fíjate el fenómeno de Syriza en Grecia, muy parecido al de Podemos. Le da la mayoría el pueblo griego, con más de un 30% de voto. Incluso convocan un referéndum para decidir si aceptan o no el ultimátum de la Unión Europea. Y el pueblo griego vota un 60% a favor de que se rechace esa opción. Pues al día siguiente, Tsipras, el Pablo Iglesias de griego, llamaba ya a Merkel para decir que a pesar de la propuesta del referéndum, ellos aceptan el memorándum de la Unión Europea, que significa más recortes de pensiones, más funcionarios a la calle, más recortes en enseñanza y educación y privatizaciones. Entonces, al final, lo que habían criticado al PASOK, que era el Partido Socialista Obrero Español Griego, resulta que lo están haciendo ellos, pero con la diferencia de que tuvieron el apoyo mayoritario del pueblo griego rechazando el memorándum y encima planteando que ellos eran una alternativa de izquierda radical. Entonces, pues, muy parecido a lo que está pasando aquí. Ya no tengo que contar entonces. Enrique, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Sabemos además que tienes que marcharte ya para tu casa. Desgraciadamente, sí. Ha sido un placer. Gracias por habernos atendido después de la conferencia. Mucha suerte con este libro, lo recomendamos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, caballero. Venga, un saludo.